no voy a caer en este juego. Tú debes 800 euros y punto. Y no hay nada más que hablar. Los tres discos estaban perfectos y se habrían de... Javier, yo te recomiendo que borres de tu currículum cualquier referencia conmigo y con Love Stream, porque si me piden referencias sobre ti, voy a tener que decir la experiencia tan lamentable que he tenido contigo. ¿Quién es la Violeta? Sí, la Violeta. Gracias, muy amable. ¡Violeta! Cambio. Bien. Violeta, reina. Violeta. Violeta, ven un momento, Juan. Va a salir aquí, va a salir aquí. Vamos a hacer... Dios. Buena, sí que viene el domingo. Digo, joder. ¿Eso te lo comerías o no? Delante tuya. Pero no te... A ver, ¿en qué quedamos? ¿Qué va a quedar? Que a mí me gustan los... Ah, ¿te gusta la carne y el pescado? Claro. Escúchame, que vamos a hacer un reportaje de la vida del Pepe, pobrecito. Pobrecito, ya me lo quería yo mucho, como tú lo sabes. Era un artistazo, que es una pena que se haya así muerto tan joven. Pero mamá, la madre se murió. Sí. No tenía hermanos. Bueno, no, pero yo quiero ver lo que has montado, ¿eh? Esta no era su madre. ¿Qué es esto? Fotos del Pepe. ¿Este era el Pepe, eh? Hostia, tú. Menos mal que alguien ha conseguido salvar el archivo de Pepe González. Pepe González ha sido un terrible olvido. Ha sido un fracaso humano terrible. Yo he visto a Pepe González en sus últimos momentos y sé positivamente, estuve en California varias veces, tenía opciones para poder trabajar sencillamente, fácilmente y con comodidad, porque él ya estaba enfermo, y ganar dinero, y no lo quiso hacer. Tenía miedo, murió con pánico, murió con miedo, tenía miedo a todo, estaba protegido por la familia de Tutén, le ayudó mucho, pero estaba, y como no le sacaron partido en vida, cuando ya estaba muerto, porque estaba muerto en vida Pepe González. Yo lo fui a visitar a selecciones y era penoso, era como un susto andante. Mira qué guapo era de joven. Era muy atractivo, ¿eh? Pero muy atractivo. Quieto. No llegaba a los 60 años. No, sí. Pero Sí, murió, no llegó a cumplir los 70, me parece. Me parece que los cumplía a final, murió en marzo y los cumplía a final de marzo. al final, ¿qué tuvo? ¿Qué enfermedad tuvo? Una trombosis que le dio. Llega de haber bebido mucho, ¿no? No, Porque no bebía mucho. se bebía hasta el agua de los jóvenes. No se bebía, dice que no se bebía mucho. Se bebía Se calentaba ya Sí. y ya bebía mucho. Qué lástima de que esos personajes se mueran tan pronto. Pero esto no sé si me lo saques o no me lo saques, mira. Bueno, yo lo saco y luego ya decidiré. Mira, No salía la firma. no se ve la firma, ¿no? Pero vaya, es el mejor anuncio de relax que he visto en mi vida, desde luego. ¿Viste? Maravilloso. ¿Visto? Sí. Y ahora te enseñaré otro que me hizo otra más que tengo en otra. Te voy a enseñar. De Kim Basinger, supongo, ¿no? No, Kim Basinger no me la hizo, no, él no quería hacer eso para relax, no. Porque decía que no, que era demasiado vistosa. ¿Qué es lo que no quería hacer? Él te hacía lo que él quería. Ajá. Esto me lo hizo porque yo le dije, dame una mascota para salir en la guía del ocio tal. Y me hizo esto. Y luego me hizo otra, pero la que él quería. Tú le dices, hazme fulana, no te la hago. Espera, te voy a enseñar otra. Era terrible, a mí me dio mucha pena, fui 2 veces. La primera vez le dije, Pepe, te van a encargar vampirelas, dibujos sencillos.
te van a encargar, vas a poder vender páginas que tengas. No, no tengo ninguna, no tengo nada. Digo, pero algo tendrás. No puede ser, además estos me lo llevan todo, eran los hijos de Tutén. Digo, pero hombre, piénsatelo. Pero además yo no puedo viajar. Digo, te van a poner una enfermera si quieres. Te van a poner un médico si quieres, que te va a cuidar todo el avión hasta que llegues. No lo conseguí. Ah, no, está la misma. De esta salimos las dos la misma. En esa época salía esa. Mira, esta también es de él. Volví a selecciones. Y claro, ya Pepe me puso una cara como de decir, me estás molestando. Te estoy diciendo que no me interesa. ¿Sabes? Me dio por educación, pero me dio a entender que él ni quería ni estaba, y yo, bueno, pues déjalo estar. Claro, cuando yo luego me enteraba que tenían que traer la comida creo que le traían la comida de Cáritas o algo así, o de la enfermería. Alguien me lo dijo. Cualquier pretexto era bueno para escaparse de un trabajo que ya le aburría. No sé por qué le aburría, porque al principio era su objetivo máximo. Pero de algún modo llegó a hastiarse y a despreocuparse por completo de su carrera profesional, porque sabía que había otras personas, Tutén o su hija o su hijo, que velaban por sus intereses, por los de él y por los de ellos. Pero que, bueno, tuvo suerte de esas personas que en definitiva fueron las que en sus últimos momentos estuvieron junto a él e hicieron lo que pudieron para evitar o para paliar una hecatombe que era ya la muerte anunciada de algún modo. Parece que lo viera con el pelo blanco. Pero aquí muy de travesti, ¿eh? ¿Sí o no? Era una castañuela, era una pandereta, era una guitarra. Siempre estaba en órbita para cantar, para bailar y saludar, siempre con esa sonrisa en los labios y esos ojos de petimini. ¿Y Oleta, cariño, todo bien? Todo bien, mi alma. Estás guapísima. Muchas gracias, reina hija. Tú también estás.
Esto es Pepe. Y esto lo han hecho otros dibujantes. Al decir que es Pepe, quiero decir que otros dibujantes lo hicieron después, ¿no? Yo creo que fue un maestro. Esto de aquí, esto es Pepe. Completamente, ¿no? Pero bueno, alguien tiene que ser un maestro, ¿no? Yo creo que Pepe hizo algunos de sus mejores trabajos en las primeras historietas de Vampirella, ¿no? Porque están muy bien trabajadas, trabaja la aguada, hace experimentos, demuestra que es un excelente dibujante femenino, ¿no? Además el personaje evidentemente central es una mujer. Los hombres le costaba más de dibujar, curiosamente, eso le pasaba siempre. Luego ya desarrolla otra etapa como retratista, si quieres llamarlo así, ¿no? Con aquellas láminas en las que dibujaba Marilyn Monroe o James Dean, con ese dibujo hiperrealista. Pero yo creo que lo de Vampirella era historieta pura y dura, y su trazo, su forma de dibujar las mujeres, sobre todo, marca ya no solo sus compañeros españoles, sino muchos dibujantes extranjeros. No, una creación increíble. Una creación increíble. Es una perfección absoluta. Pensar que esto no se puede lograr siempre, te sale una vez. La pose de los dedos, busto, la cintura, los pies, la mirada despótica, altanera. Hay quien dice que está desproporcionada, que las... No, en modo alguno. A mí me parece muy correcta. A mí me parece francamente muy correcta. Yo me acuerdo que incluso Tutén llegó a hacer una pegatina que se podía poner en una carpeta o en la puerta de un coche o en un cristal. Es eso, es una imagen, es un icono, es una bandera más que una historieta. Como historieta, las pocas que yo he leído me parecen muy flojas, y como icono, como representación, me parece realmente muy impactante. Creo que si los guiones hubieran sido no un desafío técnico, sino un desafío en el plan artístico, que le hubieran provocado una inquietud por ver de qué forma resolvía las viñetas en vez de hacer cuadrado con un perfil o con un 3/4, hubiera podido durar más tiempo. Pero el guionista americano no le gustaba, las historias realmente eran muy malas, y se basaban en un personaje que se aguantó gracias al estilo de Pepe y a su creatividad y a su forma de dibujar mujeres. Pero es que no tenían más interés. Yo no sé en qué momento el público se aburrió de Vampirella, pero Pepe empezó a aburrirse mucho antes que el público. El mismo Pepe estaba harto de decir, hostia, estoy de la Vampirella hasta los huevos, es que es una mierda. Yo no soy dibujante de historieta, no lo he querido ser nunca. Y Tutén empeñado en historieta, hostia, a mí me gusta hacer dibujos, pero no viñetas. Y estoy de Vampirella hasta el gorro y no quiero hacer más. Este era el material para cuando nos pajeábamos de chavales, ¿viste? O sea, era el material que... No, Vampirella, qué buena que está, tío. Y todo el mundo se la cascaba con Vampirella, ¿entendés? Y veía, sí, se le ven las tetas, ¿viste? Y son dibujos, ¿viste? Me acuerdo que era como el Playboy de la época, ¿viste? Vampirella. Claro. Qué buena que estaba. Yo supongo que todo sobre una modelo, ¿no? Debían tener selecciones, ¿no? Es posible, ¿no? Pero claro, no era así, no era estilizada así, seguro. Imposible. ¿Quién era la chica? Ni idea, yo no las conocía.
también te voy a decir una cosa muy dura. Tampoco sé si Pepe tuvo amigos. Es que tampoco lo sé. Pero es que tampoco sé si le importaba tener amigos. Es que tampoco lo sé, porque luego se ha peleado o se dejaron de ver con gente que lo quería mucho a Pepe. Y por cosas tontísimas, Pepe los dejó de ver. O sea, tampoco sé si le interesaba mucho tener amigos y tampoco lo sé. Que viniera a mi casa a cenar. Quedábamos. Bueno, pues mañana a las 9 te esperamos en el... Hombre, sí, mañana a las 9 nos vemos. El día siguiente a las 9 no venía a casa a cenar. Pero 2 días después aparecía cuando no lo esperábamos. Y entonces le pegabas la bronca. No servía absolutamente para nada. Al marcharse, a pesar de que se ganaba bien la vida, como ya se había gastado toda la pasta que tenía, te pedía dinero para el taxi, porque claro, él solo iba en taxi por la ciudad. Y tú se lo dejabas con la promesa de que te lo devolvería después. Claro, si vino 50 veces a mi casa a cenar, ninguna de las 50 veces vino el día que tenía que venir, ni me devolvió el dinero del taxi que le di al marcharse. Pero bueno, es que ya lo sabíamos. O sea, todo el mundo sabía cómo era Pepe. Y entonces dices, hombre, no, si tú querías pasarte un rato en casa con la compañía de Pepe y riéndote con las anécdotas y las cosas que él hacía, sabías que ese era el precio, era aceptarlo. Y o se aceptaba a Pepe o no lo tratabas. ¿En qué consistía la genialidad de Pepe? Hostia, no sé qué decirte tú. Pues que era genial, hombre, era genial dibujando y hacía, por ejemplo, veía más que todos nosotros. Cuando dibujaba una chica, claro, nosotros obviamos cosas y él no, ¿me entiendes? Y decías, hostia, sí, claro, coño, qué piernas, o esto, qué bien, qué tal. Era algo, no se puede explicar, es algo un poco especial. Y después la memoria fotográfica. La memoria fotográfica excepcional, como no he visto a nadie en mi vida. Me decías, hostia, Pepe, ¿tú te acuerdas que una vez estábamos hablando de no sé qué tal y apareció en Selecciones un tío que era seguidor de Carlos Gardel, un fan de Carlos Gardel que quería que se hiciera una historia de Carlos Gardel y habló con Tutén y tal, que era aquel tío que tenía aquel cogote? Y, hostia, sí, mira, era este, clac, 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 hostia, perfecto. Lo veía cualquier tío y decía, hostia, este tío es aquel que vino una vez. Sí, algo tremendo, pero tremendo, ¿eh? Además, encima te recreaba con una imitación personal en sus movimientos o en su forma de hablar del personaje, ¿no? Y así andaba así este tío, tal, y te lo hacía. O hablaba así, o se reía así. Hostia, una cosa... Este chico, me acuerdo yo que lo admirábamos mucho, su comportamiento, lo admirábamos. O sea, ¿cómo te diría? Lo valorábamos en la siguiente manera, en que no hacía nada durante la semana. Iba por la Rambla de kiosco en kiosco, mirando novedades, cosas y tal, por el placer de verlas y tal, tenerlas o hasta adquirir algo, ¿no? Pero le estaba pendiente el trabajo que tenía que entregar el viernes. Y entonces el tío se sentaba a la mesa, ¿vale? Los codos en la mesa a dibujar, y ese viernes hacía el trabajo de toda la semana y por la tarde lo entregaba. Era algo prodigioso verlo trabajar, que yo era rápido, pero es que por lo visto él era más. Ahora, era una rapidez impulsiva, quiero decir, era ese viernes, solo que
Trabajaba yo, arrastrado toda la semana, ¿no? Dando fuerte, ¿eh? Como el que pedalea fuerte para ganar la carrera, ¿no? Y él hacía el sprint el viernes, pero luego durante la semana descansaba. Él era genial para el trabajo que fuera a su aire sin que fuera ningún encargo concreto. El encargo a él no se le dio nunca muy bien. ¿Entiendes? El encargo en abstracto, o sea, Pepe, tendrías que hacerme es para hacer un cartel y tienes que hacer una chica muy guapa, muy espectacular, que se esté atusando el pelo, que esté tal. Vale, con eso, solo eso. Entonces él creaba todo el merde este, ¿no? Pero nada más, no. Si le decías, pero mira, concretamente tiene que hacer esto, tiene que ser... Ya no. El artista tiene que transmitir su arte, nada más. Y luego tiene que haber alguien detrás que se preocupe. Entonces a Pepe le ha fallado eso como me falló a mí. O sea, Pepe no ha tenido detrás de él a la persona que ha sabido valorarlo. Ser pareja de un artista es muy difícil, ¿eh? Muy difícil, porque nuestro ego personal es complicado. O sea, no es que sea muy alto, es complicado. Y es muy ondulante, tenemos altos y bajos muy grandes. Y si tú detrás tuyo tienes una persona que te comprende, que sabe quién eres, que te quiere y que se dedica, tú trabaja, haz lo que quieras, que yo me encargaré de comercializar y darle un rendimiento a esto. Esto es lo perfecto. Pepe González estaba preparadísimo por naturaleza para dibujar como dibujaba. Pero al mismo tiempo su espíritu le reclamaba otra cosa. Lo que quiere decir que él no vivía para dibujar, se servía del dibujo para vivir. Pepe hubiese tenido pareja y hubiese sido feliz y él hubiese estado como siempre estaba, que no daba golpe hasta el último momento. Porque al estar bien y estar tranquilo, él estaba produciendo, porque era natural en él, era innato la producción. O sea que como estaba amargado, no tenía a nadie. Bueno, amargado, a ver, es mucho decir, pero me refiero que no tenía pues por eso se pasaba la vida en la calle, y el día que ya no podía más, corría para terminar un trabajo a prisa y corriendo, y te lo daba de cualquier manera, de cualquier manera de Pepe era perfección, eso es cierto. Pues esto es como todo. ¿Tú le has conocido pareja fija, Pepe? Vale, pues de haberla tenido, hubiese sido impecable su vida y su trabajo. Luis García. ¿Cómo dices? No, Luis García, que es el modelo. ¿Quién era Luis García? Dibujante de allá, de selecciones ilustradas. Y empezó, bueno, ya todos nos reíamos, ¿no? Y todo el mundo copia de otro, ¿no? Todos los dibujantes copian de otro, pero al principio copió de Pepe, pero una barbaridad, ¿no? Copió mucho. Pero bueno, todo el mundo copia a todo el mundo. Giraba la página y las dibujaba al revés, las viñetas, ¿eh? Era increíble. Y teníamos que entregar para poder cobrar y tener dinero, porque aunque ganábamos mucho dinero no lo gastábamos todo, porque claro, el dinero que entra fácil y más a esa edad se gasta fácil. Y recuerdo que teníamos el tiempo justo y nos quedaba, no sé, tantas viñetas que repartido por el tiempo, eran 10 minutos por viñeta, nos quedaba para terminar el trabajo a lápiz y tinta y entregar a tiempo para cobrar. Y hay una canción de Ray Charles, que hay varias versiones. Una de ellas, que es I Got a Woman, dura exactamente 10 minutos. Entonces el tocadiscos lo teníamos al lado y yo ponía el I Got a Woman de Ray Charles. Le decía, Pepe, cuando acabe está acabada la viñeta. Cuando vuelva a ponerlo tenemos que hacer la siguiente. Y oímos el I Got a Woman por lo menos 10 o 12 veces, las viñetas que nos quedaban. Y corriendo, dibujando a lápiz, deprisa, encajando, pasándolo a lápiz con el pincel muy deprisa. Se ha acabado, ya está, la siguiente. Y acabamos las historietas, las entregamos, cobramos y fuimos a comprar las mesas de dibujo. ¿Y por qué no tenía pareja? Yo qué sé, chico, porque no la encontró. O porque cuando la tuvo cerca o la encontró, pues no supo verlo. O sea, ¿yo qué quieres que te diga?
Como era el niño de recados, abría la puerta a todo el mundo. Entonces nadie tenía su llave y cada vez tenías que levantarte y abrir la puerta. Y me acuerdo que fue a las 3 de la tarde. Se ve que lo citó a esta hora, una hora muy intempestiva. Yo estaba haciendo pruebas porque a esas horas, como no tenía que hacer recados ni nada, aprovechaba para hacer lo mío. Entonces cogía cómics de otros, íbamos al mercado de San Antonio, a coger cosas de Alex Raymond, que me recomendaban mis compañeros, oye, copia a Alex Raymond que esto va a misa. Pues yo hacía eso, ¿no? Arrugas de Raymond, estas cosas, ¿eh? Y practicando y practicando y practicando, llaman a la puerta, es Pepe González, que yo no sabía quién era Pepe González. Pregunta, oye, ¿el señor Tutén? Ah, pues vendrá luego, no sé, me parece que estuvo allá un cuarto de hora hasta que vino Tutén. Y cuando vino Tutén ya tuvo la entrevista y empezó a trabajar. Hizo una serie al principio que se llamaba, esa serie de televisión, Los Vengadores. Pues él la dibujaba. O sea que la dificultad era que además de hacer un cómic de Los Vengadores tenían que parecerse los personajes. Era extraordinario. Qué antiguo es esto. Aquí siguen los principios de los principios. ¿Esa página de qué podía ser? Pero es tema romántico, es que no, desde luego no... Es que no tiene el formato de Rosas Blancas o algo así, ¿no? Que debió ser para Inglaterra ya. No. No recuerdo ninguna publicación de Inglaterra con este tamaño y además 4 viñetas, no. ¿Y el texto está en inglés o en castellano? Esto es verdad. No lo distingo. La agencia Selecciones Ilustradas, igual que la agencia de Creaciones Editoriales de Bruguera o que Bardon Art, que era de Maccabic y de un socio inglés, se encuentran en un momento determinado en que España se ha convertido en la principal proveedora de material para los editores europeos, de material de consumo normalmente. Y entonces evidentemente se encuentran con que están desbordados de trabajo y lo que se hace es convertir en dibujantes a gente muy deprisa, dándoles inicialmente trabajos de segunda o tercera categoría y ascendiendo según van mejorando. Y sí que ocurre que efectivamente muchos de estos dibujantes utilizan fotografías, los dibujantes hacen archivos a base de recortes, se copian unos a otros, se pide al amigo que sabe que dibuja muy bien caballos y te ha tocado hacer una historieta del oeste, se le pide, concretamente era el caso de Adolfo Usero, muchos dibujantes le pedían, Adolfo, por favor, dibújame esta viñeta que el caballo no me sale, y Adolfo les dibujaba y se intercambiaban trabajos unos dibujantes con otros. Esto parecía que podía estar hecho por Pepe, pero no, esto está hecho por mí. Naturalmente, con una influencia de Pepe gorda. Pues no sé si lo ha hecho Pepe esto, ¿eh? Me parece que, no sé, estas cosas no las hacía Pepe. Pero esta boca y esta nariz las podía haber hecho Pepe. Defiendo también que podía haberlo hecho yo, pero vamos, es tan diferente a esto que me canta mucho. Eso tiene, o de Pepe o de Luis García, que podía ser de uno de los dos. Esto es muy vigoroso para que yo lo haya hecho, no me parece, y muy limpio, sobre todo muy limpio. Dices que de Pepe González o de Luis García. Sí, Luis García también hizo romance mucho tiempo, y además Luis García estaba muy influenciado por los dibujos de Pepe, en aquella época en la que él empezaba. Por ejemplo, esta forma de hacer las piernas es muy de Pepe, y de poner los tacones, la figura femenina. Él hacía siempre a los chicos así, con un mono, y los construía, la forma de construcción de la figura esta, Pepe la repetía muy a menudo. Fíjate que estas piernas tienen también la misma estructura que esta, pero en señora gordita. Es decir, aquí Pepe sí me ayudó a lápiz. A tinta no, a tinta lo pasé yo. Aquí Pepe me ayudó a lápiz. En esta historia me hizo algunas cosas a lápiz, cuando teníamos que entregar y acabar. O porque en un momento dado yo estaba acabando otra página y le decía, oye Pepe, ayúdame, hazme a lápiz estas figurillas y tal. Y pues me las hacía. Esto pudiera ser que lo encajara a lápiz, pero desde luego la tinta es mía. Bueno, la tinta es toda mía. Pero esto no, esto es mío, y es evidente. Pepe habría hecho la niña mucho más mona, la niña más pequeñita, los ojos más como los tenía él, así, azlitos y tal. Y si uno que sepa de qué va la copla lo puede ver.
lo puede ver. Claro, él dibujaba a las chicas que no ves. Dice que las dibujaba, me comentó a mí, ¿no? Y bueno, digo, ¿tú cómo dibujas a las chicas también? Digo, bueno, porque me apasiona y dibujo a las chicas como me gustaría ser yo. Fue Viola Marlín y la Brigitte Bardot que le entusiasmaban, ¿no? Es que me gustaría ser como ellas, ¿no? Digo, bueno, pues muy bien, ¿no? Oh. Bastante, ¿no? O sea, prestada en mi piel. Ah, Me he dejado beautiful. loca aquí, ¿no? Con esto. He's good. Oh. He is very good. A ver, sí, me lo han dicho, ¿eh? Pero hay dos más. I love this one. Hay solo, sí. Está... Son dos, una para cada una. Igual, muy bien. Era para que se vea. It's lovely. Ah, vale. Pues Do you like Marilyn Monroe too? Sorry. Well, I think that goes without saying. Yes, very much so. Excuse me? Very much so. Yeah? Since I was 7, when I saw my first film. Yeah. Which film? Some Like It Hot. Ah. It's my favourite. One of my favourites. But I don't do a Some Like It Hot act yet. Mira. Está increíble. Mira. La verdad es que Pepe, fuese o no fuese mi amigo, por el motivo que fuese, conmigo se portó muy bien. Ya fuese porque fuera mi amigo, o porque estaba enamorado, o porque quería tener relaciones sexuales conmigo y me estaba arrullando y me estaba tratando de conquistar con obsequios, con ayudas y tal. Da igual, es igual. En definitiva, conmigo se portó de puta madre. Yo le debo mucho. En mis orígenes, claro, en los principios, porque después cada uno fue por su lado. Yo saqué mi personalidad y hice mi trabajo. Pero en lo que son la primera etapa, los 2 o 3 primeros años en Selecciones Ilustradas, para mí fue fundamental. Y el detalle, cuando me echa Tutén por la queja de López Espí, el caprichoso, envidioso. Y se viene conmigo, esa solidaridad es para agradecer, porque gracias a eso volví a Selecciones, porque claro, no podían vivir sin Pepe. Cuidado, en la historia de Selecciones también hay luces y sombras, ¿eh? Porque también había, no era todo jiji jaja, ¿eh? Se hizo daño a mucha gente, ¿eh? ¿En qué estás pensando? Hombre, estoy pensando que ser gay en aquel tiempo era muy jodido, ¿eh? Y que en el estudio tampoco no fue todo muy bonito, ¿eh? Estoy pensando que se hizo daño a mucha gente también. Y lo hicieron gente, esto no te lo diré, pero gente que ahora defiende mucho la libertad y los gays y todo esto, y se atacó mucho, ¿no? Qué bonito. Mira, qué guapo está.
Óleo de Enric. ¿Quién era Enric? Hombre, Enric empezó allí, bueno, empezó, no sé, él ya estaba, cuando yo llegué él ya estaba, y hacía unas portadas que él le llamaba maculaturas, porque eran manchas, hacía un cielo estrellado y hacía una mancha que era un planeta, esto es una maculatura, y me hizo coña la palabra maculatura, ¿no? Y no tenía dibujo, y al principio pues Pepe le ayudaba con dibujos, y entonces él los pintaba y todo esto, ¿no? No sé ahora, porque creo que ha hecho muchas cosas que se necesita tener dibujo para hacer las portadas o cosas que ha hecho, ¿no? Debía aprender luego dibujo, pero al principio era divertido porque iba detrás de, oye, hazme este dibujo. A mí no, claro. Yo no tenía ni ligerísima idea de hacer estas cosas. Mira, ¿ves qué experimento se hacía? ¿Ves? Esto no estaba tan mal. ¿O sí? Esto también es una cosa de esas épocas. Pero esto tiene un poquito más de dignidad, siendo también un cacahuete como es. No lo fotografíes, ¿eh? Me niego a que esto lo salga a la luz, ¿eh? Mira. Una dimensión, mira qué carita. Óleo de Enric. ¿Quieres decir que este no es el mismo que el cuadro que tenía en su casa? ¿Sabes lo que te quiero decir? Era otro. No. Aquí era más joven. Pues este retrato estaba irreconocible, era de un solo color. Hice lo que pude y ahora está mate por un líquido que pasé, que se lleva la nicotina, se lleva la porquería y tengo que barnizarlo. Quedó ahí abandonado y hubiera ido pues yo creo que al trapero, porque no tenía nadie. Anoche hablé con la luna y le conté mis penas y le conté las ansias que tengo de tenerte. Anoche hablé con la luna, me dijo tantas cosas que quizás esta noche vuelva a hablarle otra vez. Me confesó la luna que nunca tuvo amores, que siempre estuvo sola, llorando frente al mar. Me dijo que la noche guardaba entre sus sombras el amor que las olas le quisieron robar. Anoche hablé con la luna, me dijo tantas cosas que quizás esta noche vuelva a hablarle otra vez. José González Navarro, Barcelona 1939-2009, dibujante, publicista, pintor e historietista con varios premios Warren. A su pesar, distinguido con la Cruz de Plata por una visión al óleo espectacular e inmerecida del ministro franquista Pablo Martín Alonso. Accidentalmente descubierto en el mundo de la publicidad doméstica por la agencia Selecciones Ilustradas, este retratista de amplísimo registro, cinéfilo y furibundo enemigo del color en la historieta, fue admirado por el gran público por ser el más brillante continuador de la serie Vampirella y por su racimo de respetuosas y feminales miradas a Marilyn Monroe.
Con extensa obra en el mercado agencial, decenas de episodios románticos en Marilyn, Valentine, Mirabel y más de una serie de acción como Los Vengadores o Doc Holliday, sus historias más deliciosas, dulces, precisas y sabias, que siempre detestó, aún están por reconsiderar, dispersas en los cuadernos románticos. La luna me dijo tantas cosas que quizás esta noche vuelva a hablarle otra vez. Este retrato fue una de las mayores alegrías que ha tenido Pepe en su vida. Una de las mayores alegrías que tuvo fue esto.